Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy me tocó completo todo el tiempo. Espero me alcance la voz. No se emociona, ¿cierto? Con la alabanza. Vamos a ir a Zacarías, el libro de Zacarías. Vamos a continuar con este estudio que estamos haciendo este año sobre el libro de Zacarías, capítulo 10. Estamos en el capítulo 10 y le hemos invertido un buen tiempo al capítulo 10 porque Zacarías es un libro espectacular. Recuerden que Zacarías era un profeta y por ende el libro que escribió ese profeta es un libro con un mensaje profético, ¿sí? Y aquí hay muchos mensajes que encontramos en este libro. Recuerden que cuando comenzamos hicimos una pequeña introducción y hablábamos de que en este libro el Señor le revela y le muestra a Zacarías varias visiones y algunos dicen que son 8, otros dicen que son 10 visiones, pero Zacarías comienza a compartir con este pueblo que está llegando de la cautividad a retomar nuevamente la reconstrucción de su ciudad, de su nación y de su templo. Está llegando del cautiverio. Un periodo muy difícil, el que nos muestra Zacarías que está viviendo el pueblo de Judá y pues tristemente un pueblo que tuvo que pasar por un tiempo de mucha cautividad, más de 50, casi 70 años de cautividad allí en Babilonia. Y tristemente esta circunstancia o esta situación la han vivido por su actitud, por su conducta. Y estaba pensando en qué título le colocaba yo a esta reflexión, a esta enseñanza y parte de este estudio que estamos haciendo. Y yo le colocaba gozo a pesar de las circunstancias. Y es que a veces no es fácil gozarse cuando uno está viendo las verdes y las maduras, como dicen popularmente, ¿no? Pero cuando uno lee Zacarías y en este capítulo especialmente, uno encuentra que sí se puede generar en el corazón de cada uno de nosotros gozo a pesar de las circunstancias. Así que mire el que está ahí a su lado y dígale, a pesar de su realidad, llénese del gozo del Señor, porque el único que nos puede dar a nosotros ese disfrute de la vida cristiana es el Señor. Cuando uno está conectado con el Señor, ¿cierto? Eso lo llena de esperanza, lo llena de ánimo, de alegría, ¿sí? Y uno puede ver las verdes y las maduras en cualquier momento, ¿no? Esta semana me hicieron 2 exámenes. El primer examen fue el miércoles. Toda la noche me monitorearon el sueño. Eso tiene un nombre, polisonografía, algo así. Y bueno, eso fue pasajero, ¿no? Porque yo había estado martes y miércoles todo el día activo, moviéndome, no tomé tinto ni desde el lunes, sí, con el ánimo de que cuando llegara ese examen cayera profundo, ¿no? No, eso no. Yo me pusieron entonces poco de aparatos y sentía que respiraba, entonces me dormía y me despertaba, me dormía y despertaba, pero eso fue suave, ¿no? Comparado con el examen del viernes que me hicieron una colonoscopia y todo bien hasta que llegué aquí a la puerta, ya en la puerta ya empecé a sentirme frío, se me bajó la presión. Ese día sí la vi verde. No había tenido una reacción de anestesia tan fuerte y me duró ayer hoy todavía estoy mirando, aquí veo casi verde a Duan. Pero bueno. Y uno no se alcanza a imaginar todas las cosas que pueden pasar en un momentico, ¿cierto? En un instante en la vida de cada uno de nosotros.
y más este pueblo, ¿no? Un pueblo amado por Dios, pero tristemente un pueblo que abandonó de manera paulatina su fidelidad a Dios. Y cuando uno se descuida y abandona a Dios, abandona su fidelidad a Dios, empieza a tener problemas, ¿sí? Mire al que está a su lado, dígale, evite los problemas. Tristemente es un pueblo que comenzó a asumir costumbres paganas contrarias a la ley de Dios. Hoy hay muchas costumbres, ¿no? Hoy existen muchas costumbres que se han ido inculcando y uno tiene que respetarlas, pero no todas se deben compartir ni promocionar. Este mes es un mes bastante eh, significativo para, no solamente para el comercio, sino para la esfera espiritual. Sí, octubre es un mes donde todos aquellos que practican la hechicería, la brujería, el satanismo, lo tienen como su mes y entonces trabajan en función de eso. Y en eso había caído el pueblo de Israel. En vez de seguir a Dios, sus normas, sus preceptos, en vez de seguir sus prácticas, lo que Dios había pedido que se realizara, ¿qué hicieron? Abandonaron la fidelidad a Dios, empezaron a asumir costumbres. Hay cosas en la Biblia que es por cultura, ¿no? Nosotros tenemos en la Biblia muchas cosas que nos narra la Biblia que son culturales, ¿sí? Hay muchas cosas que tienen que ver con el pueblo de Israel y uno tiene que mirar en el contexto al pueblo de Israel como algo especial para Dios. Para nosotros los cristianos, el pueblo de Israel es el reloj profético. Lo que está sucediendo allá son acontecimientos que están mostrando que el Señor, el Señor viene pronto. Pero uno cuando analiza muchas prácticas que tiene el pueblo de Israel, son prácticas que han sido adoptadas por costumbres, más no porque Dios lo dijera en su palabra, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de asumir costumbres paganas que son contrarias a la ley de Dios. Vamos a leer entonces desde el versículo 7. Voy a utilizar Zacarías capítulo 10, desde el versículo 7, la traducción en lenguaje actual. Dice así, los israelitas se alegrarán como se alegran los soldados cuando han tomado mucho vino. Cuando sus hijos vean esto, también se llenarán de alegría por lo que yo haré con ellos. Cuando les dé la señal, los llamaré y volveré a reunirlos. Y cuando los haya salvado, volverán a ser un pueblo numeroso, como lo fueron en tiempos pasados. Yo los dispersé entre las naciones, pero aún allí se acordarán de mí y regresarán a su tierra en compañía de sus hijos. Los haré volver de Egipto y Asiria, y los haré vivir en Galaad y en la región del monte Líbano, pero serán muchos cuando vuelvan y no habrá lugar para todos. Angustiados cruzarán el mar, pero yo calmaré sus olas y secaré por completo el río Nilo. Yo acabaré con el poder de Egipto y pondré fin al orgullo de Asiria. Yo fortaleceré a mi pueblo y en mi nombre avanzarán sin miedo. Yo soy el Dios de Israel y les juro que así será. Y en el capítulo 11, sigamos, dice, Monte Líbano, abre paso al fuego, porque va a devorar tus cedros. Ustedes los pinos lloren por esos enormes árboles. Los grandes cedros han sido derribados. Y ustedes, robles de Basán, lloren por esos grandes bosques que han dejado de existir. Los pastores lloran desesperados porque sus verdes pastos se quemaron. Los leones rugen furiosos porque los llanos del río Jordán ahora parecen un desierto. El Dios Todopoderoso
me dijo este mensaje: ve y cuida de las ovejas que serán llevadas al matadero. Los que las compran las matan sin ninguna compasión. Los que las venden dicen: gracias a Dios, ya soy rico, y ni siquiera sus propios pastores se compadecen de ellas. Yo haré lo mismo, no tendré compasión de los habitantes de este país. Dejaré que caigan bajo el poder de las naciones vecinas y del rey que los gobierne. Y aunque su tierra sea destruida por completo, yo no iré en su ayuda. Yo soy el Dios Todopoderoso y juro que así lo haré. Y bueno, es fuerte, ¿cierto? Y es hermoso el lenguaje, aquí hay lenguaje poético, y lo quise traer en esta versión porque es una versión muy sencilla en el lenguaje, ¿no? La traducción en el lenguaje actual es una versión muy sencilla, pero cuando usted lee en la versión tradicional, el lenguaje poético es muy hermoso. Pero como todo lenguaje profético, y con este género poético, nosotros tenemos que buscar la manera de entender qué es lo que quiso decir el autor, ¿sí? Y como les decía ahora, yo veía la manifestación de la fidelidad de Dios. Y la manifestación de la fidelidad de Dios, porque cuando uno lee estos versos aquí en Zacarías, se da cuenta y evidencia de una manera real cómo es de fiel el Señor, que a pesar de que por sus actos equivocados, su rebeldía, su desobediencia, ellos tuvieron que sufrir en el pasado, ir a la deportación, a la esclavitud y vivir muchos años fuera de su nación, el Señor los vuelve a traer, el Señor los retorna a su nación nuevamente, y allí en ese retorno pues comienza ese proceso de restauración, de reconstrucción a nivel nacional. Lo que la historia enseña y muestra es que en el 530 antes de Cristo el imperio babilónico fue conquistado por los persas, ¿sí? Y la nación de Israel estaba bajo el dominio del imperio babilónico, habían sido deportados. Luego viene el imperio persa, ahí comienza toda esta narrativa, recuerdan, de Alejandro Magno, ¿sí? Viene el imperio persa, domina un imperio tan grande como el babilónico, y se da la oportunidad para que ellos puedan retornar a reconstruir, ¿no? A reconstruir. Estamos hablando de una profecía que está manifestando estos acontecimientos con muchos años de antelación. Y eh, para recordar un poco, el libro se ha dividido en dos partes. La primera parte de este libro de Zacarías va del capítulo 1 al capítulo 8, donde hay un énfasis con respecto a la construcción o a la reconstrucción del templo. Eh, Buscaba a través del mensaje que Dios le manda con palabras de aliento para que la gente persevere. Buscaba a Dios que ellos reconstruyeran este lugar tan importante para el pueblo de Israel, y que pudieran terminar la construcción del templo de Zorobabel. Este ya es el segundo templo, ¿no? El segundo templo que se ha construido. El primero fue el templo de Salomón, este es el segundo templo. Y desde el capítulo 9 al capítulo 14 es la segunda parte. Y es en la parte en la que estamos analizando todo lo que tiene que ver con la visión, todo lo que tiene que ver con la profecía de esa primera venida de Cristo. Zacarías nos muestra mucho acerca de esto, pero tristemente del rechazo. Él habla, miren, desde Zacarías ya está hablando y mostrando que en un futuro ese retorno de Cristo, esa venida, esa primera venida de Cristo iba a darse, pero que él iba a ser rechazado como el rey de Israel.
Y todo este retorno de la cautividad se habla allí. Pero hay un contraste, tristemente, que lo podemos comparar con la realidad que estamos viviendo en la actualidad, ¿sí? Todo ese gran énfasis, toda esa hambre que hay sobre lo sobrenatural, ¿sí? Y lo vemos allí también en estos pasajes donde el pueblo, en vez de estar centrado en Dios, ¿qué hizo? Se centró en cosas paganas, en costumbres equivocadas, en prácticas equivocadas, prácticas que eran rechazadas por Dios. Y hoy, ¿qué vemos? Hoy vemos el auge a estas alturas de la historia de la humanidad. Vemos impresionante la cantidad de religiones que hay en el mundo, ¿no? Yo veía en un centro de investigaciones religiosos del año 2008, más de 50.000 religiones, ¿sí? Qué cantidad de sectas y sobre todo qué gran cantidad de sectas que promueven el satanismo. Y el pueblo de Dios, teniendo a su Dios, en vez de buscar a Dios, en vez de consagrarse a Dios, en vez de estar viviendo los preceptos de Dios, se había ido en esa línea. Le habían dado la espalda a Dios y tristemente habían empezado a oír falsas enseñanzas, habían empezado a ponerle mucho cuidado a los falsos profetas, gente que estaba creando falsas promesas, gente que venía y decía va a haber paz, va a haber prosperidad, va a haber bienestar, y resulta de que Dios estaba hablando era de juicio, ¿sí? Dios, cuando transmite su mensaje, lo transmite con mucha fidelidad. Y Dios estaba hablando a través de este profeta, ¿sí? Por eso a Zacarías lo estaban rechazando cuando él va a Betel y le comparte a toda esta gente. La gente lo estaba rechazando porque los demás profetas estaban hablando de paz, estaban hablando de prosperidad, estaban hablando de bienestar. Y él está viniendo a hablarles de consuelo, ¿sí? Palabras de consuelo, anímense, avancen, continúen, sigan construyendo el templo porque ahí es donde se manifiesta la presencia de Dios, pero tengan en cuenta que viene juicio, tengan en cuenta que viene de parte de Dios su juicio. Y entonces por eso hay como ese conflicto, ¿cierto? Y vemos aquí entonces el énfasis sobre la venida de Jesucristo como piedra angular, eso lo hablamos la vez pasada. Jesucristo referenciado como esa piedra angular, como ese fundamento. Y por eso Jesucristo es nuestra garantía, Jesucristo es nuestro fundamento de la fe que nosotros profesamos. Sobre Él es que tenemos que poner nuestra confianza, ¿sí? Sobre lo que Él es, sobre lo que Él dice, sobre lo que Él hace. No podemos establecer nuestro crecimiento y nuestro fundamento de fe sobre otras cosas. Tenemos que establecerlo sobre el fundamento de la fe que es Jesucristo. Por allá en Corintios dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. O sea que usted no puede decir, partamos de esta enseñanza, ¿sí? Si esa enseñanza es contraria a lo que Dios ha establecido a través de Jesucristo. Por eso, qué tan importante para nosotros, y yo valoro mucho a aquellos que se disponen a la edificación, porque a través de la edificación uno rompe paradigmas, a través de la edificación uno va teniendo mayor claridad de lo que es la verdad bíblica. Y también la capacitación, ¿no? Para aquellos que quieren formarse, implementarse, equiparse y poder tener mayor conocimiento y mayor herramientas para también
no solamente oír, ¿cierto? Enseñarse, implementarse, sino poder ayudar a otros. También en esta porción que hemos leído se lo presenta como el arco de guerra, pero vemos allí eh, un énfasis muy grande sobre la piedad y la misericordia de Dios en medio de todo este proceso de tribulación. Yo leía en el Nuevo Testamento, en el libro, en el libro de Tito, vamos a buscarlo por aquí, Tito capítulo 3. Tito 3, después de segunda de Timoteo, Tito capítulo 3, en el versículo 5, miren esta expresión que hay allí, usando la misma versión, traducción en lenguaje actual, dice, y nos salvó, Tito 3, 5, y nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos por medio del poder del Espíritu Santo, nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Y miren la obra extraordinaria de Jesucristo referenciada aquí. Por eso el fundamento de nuestra fe, ¿quién debe ser? Jesucristo. ¿Sí? Que si usted llega a alguien con una enseñanza, espere un momentico. A ver, ¿qué nos dice la Biblia con relación a esto? ¿Qué nos dice la palabra de Dios con relación a eso? Pero para usted poder hacer eso, ¿qué debe hacer usted? Tener conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? No solamente acostumbrarse a leerla, ¿no? Porque uno dice, yo leo la Biblia todos los días, ¿sí? Eso sagradamente me leo un versículo bíblico. Pero aparte de leerlo, ¿qué hay que hacer? Hay que oírlo, hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que meditarlo y hay que memorizarlo, hay que guardar en nuestro corazón la palabra de Dios y entenderla a la luz de lo que Dios dice, no de lo que a nosotros nos parece, ¿no? ¿Sí? A la gente de la época de Jesús, a los religiosos, fariseos, escribas, saduceos, a todos estos movimientos que habían en la época de Jesús, les parecía que había que ponerle cargas a la gente y Jesús dijo, no, la Biblia no dice eso, la palabra de Dios no dice eso y entonces lo rechazaron por eso, ¿cierto? Por ir en contra de las costumbres y tradiciones que no eran acorde a lo que Dios había establecido. Él es nuestra garantía y nuestro fundamento. Él es el que tiene piedad, el que tiene misericordia de nosotros, aún en medio de tantas situaciones. Yo soy consciente, el pecado ha afectado nuestras vidas físicas, ¿sí? Y uno se enferma. ¿Quién esperaba que se le fracturara la pierna a Jessica en 3 partes a portas del matrimonio? ¿Mm? ¿Quién lo esperaba? Nadie, ¿es cierto? Pero hay cosas que nos suceden a los hijos de Dios, ¿sí? Ninguno de nosotros está exento. ¿Quién esperaba que después de todo ese proceso que tuvo Ernesto inicialmente volviera a recaer? ¿Quién lo esperaba? Nadie, ¿sí? Pero en medio de todo eso, el control está en las manos de Dios. Por eso todo lo tenemos que poner en las manos del Señor. Y Él, como dice aquí en este versículo, Él es el que nos ha salvado, Él es el que ha hecho por nosotros las cosas buenas, Él es el que nos ha amado, no porque nosotros seamos espectaculares, ¿no? Usted mire la cara al que está a su lado, dígale, bueno, medio se salva allí por la pinta, ¿sí? No porque esté bien peinada o bien bañado, uno diga, no, por eso es que lo voy a salvar el Señor, no, sí. No, yo me miro al espejo y digo, Señor, tú tienes mucha misericordia de mí. ¿Sí? En- Nosotros, sí, el Señor, sí. Y me consuelo cuando veo a Lupe.
que ha tenido mucha misericordia de nosotros, ¿cierto? Lo ha hecho por puro amor, diga. Y eso es lo que dice aquí, ¿no? Porque nos ama y quiso ayudarnos. Él fue el que llegó y estiró la mano y nos sacó del lodo, ¿sí? Y como dice en otra porción, dice, nos ha sacado de la potestad de las tinieblas y estamos trasladados al reino de su amado Hijo. Qué increíble, ¿cierto? Y estamos allí en el reino de su amado Hijo y tenemos que disfrutar. Nosotros somos hijos del reino, somos hijos de un rey, hablando espiritualmente, pero también vamos a cogobernar con él, ¿sí? En ese reinado milenial. Entonces, pongámonos las pilas, como se dice popularmente, ¿cierto? Tengamos en cuenta estas experiencias que ha vivido el pueblo de Dios. Dios es el que libera para que cambiemos nuestra condición espiritual. Y eso es lo que hizo con este pueblo. Lo sacó de la esclavitud, de la cautividad, los trajo a su nación nuevamente, permitió que volvieran nuevamente, que empezaran a reconstruir, ¿cierto? Pero que no se olvidaran de cambiar sus conductas, que no se olvidaran de hacer las cosas como Dios les había dicho que debían ser hechas. Dios siempre lo dice y lo advierte y lo hace con tiempo, con suficiente tiempo, ¿no? Y a veces uno no presta atención. Tristemente somos así, ¿no? Y después cuando a uno se totea y se le hace el chichón allí y uno dice, ¿cómo fue que me golpeé? ¿Cómo me pasó esto? No alcanza uno a dimensionar que es producto de que va en contra de Dios como ha hecho el pueblo de Israel. En medio de todo esto, lo que nos muestra la Biblia es que Dios es el que cuida, que Dios es el que protege, que Dios es el que guarda a sus hijos. Y los ha guardado, los ha cuidado. ¿Sí? Aquí está narrando el cuidado que Él ha tenido. Si usted vuelve otra vez allí a Zacarías a leer el versículo 7, Zacarías 10, versículo 7 que estábamos leyendo, dice, los israelitas se alegrarán como se alegran los soldados cuando han tomado mucho vino. Hay gozo, ¿sí? Hay gozo a pesar de la adversidad y eso es lo que el Señor les está mandando a decir a través de este profeta, ¿sí? Gócesen, que ustedes van a alegrarse, así como cuando el soldado se toma el vino después de la batalla y después de todo ese cansancio, esa fatiga que produce la lucha, no física, sino espiritual, y usted se toma ese vino, el vino alegra, ¿sí? El vino anima, levanta, llena de gozo, pone alegre a la persona, ¿sí? Así mismo el hecho de lo que Dios va a hacer con ustedes les va a llenar de mucho gozo, gozo por esa futura restauración de Israel. ¿Se ha cumplido? Eso no se ha cumplido. Mire, estamos hablando de Zacarías, ¿cuántos años? 700, 800 años antes de Jesucristo. ¿Cuánto llevamos? Todavía no se ha cumplido todo eso, pero Dios lo ha prometido y ha ido realizando muchas cosas que dan evidencia, perdón, de que Israel será restaurada cuando comience el milenio. En ese tiempo, cuando la iglesia sea raptada, nosotros seamos llevados y nos encontremos en el cielo con el Señor y disfrutemos de las bodas del Cordero, mientras está viviendo ese tiempo de tribulación acá y nosotros estemos allá disfrutando de las bodas del Cordero y a los 7 años Él retorne acá y ponga sus pies nuevamente sobre la tierra, será restaurada Israel. Entonces, todas estas situaciones que se están presentando es una muestra de que los acontecimientos de el fin se están acercando, es más cercano el tiempo. Ante esa realidad, ¿qué debemos hacer?
Prepararnos, ¿sí? Estar alertas, que no nos cojan dormidos, ¿cierto? Dígale al que está a su lado que no lo cojan dormido. Aquí nos habla entonces de un periodo de gran dificultad para el pueblo de Israel, tristemente por alejarse de Dios. Entonces, si ellos se alejaron de Dios y le pasó lo que les pasó, si ellos están alejados de Dios y les está pasando lo que les está pasando, que son nuestro observatorio, ¿qué debemos aprender nosotros? Yo no voy a caer en esa, ¿cierto? Yo tengo que aprender. Es un periodo, ¿cierto? Y en medio de este periodo de gran dificultad van a haber momentos de gozo, dice el Señor. Y ahí en el versículo 8, cuando les dé la señal, los llamaré y volveré a reunirlos, y cuando los haya salvado, volveré a ser un pueblo numeroso como lo fueron, volverán a ser un pueblo numeroso como lo fueron en tiempos pasados. Aquí Dios está haciendo el llamado, es un llamado de Dios a la redención y a reunirse en la nación. ¿Cuándo? Cuando sea ese tiempo especial que Dios tiene definido para su pueblo, ¿cierto? Que, con el que compartiremos también nosotros, ¿no? Que nosotros también vamos a compartir de eso que Dios nos está diciéndole a su pueblo. Lo cierto es que Dios protegerá a todos aquellos que pongan su fe en el Mesías. Ellos pondrán su fe en el Mesías y Dios va a protegerlos, así como a nosotros. Aunque pasen por la tribulación y entrarán, es la promesa, ¿no? Van a entrar a ese tiempo del milenio, a ese tiempo del reinado de Jesucristo. En la traducción tradicional dice, yo los llamaré con un silbido. Eso hace referencia al retorno de los judíos a Israel. En parte se ha cumplido, pero no todos. Yo hace qué día estaba observando cuántos judíos han retornado de todo el mundo, porque ellos fueron dispersados, ¿no? ¿Cuántos judíos han retornado nuevamente a Israel? Y solamente hay el 40%. Imagínense que falta un resto de gente y eso todo el tiempo mantiene llegando gente, ¿sí? Y solo el 40%. Hay algunos que van y están durante una temporada y se devuelven, ¿sí? Uno ve las situaciones tan difíciles que se están dando, ¿no? Por el manejo geopolítico que hay en este momento, donde uno sabe que Israel no ha actuado favorablemente ni ha actuado bien en muchas cosas, ¿sí? Todo este ejército revolucionario, todo este grupo terrorista, ellos fueron los que permitieron y lo patrocinaron inicialmente y luego no lo desmantelaron, sino que lo dejaron funcionando y ahora les está dando en la torre. Por eso cuando usted se alía con el enemigo, póngase ojos en la espalda porque en cualquier momento tratará de darle en la nuca. Así es, ¿cierto? Entonces uno no puede estar como de parte, uno está de partes con la sociedad civil, con el remanente del pueblo de Dios que confía en el Señor y que también está lidiando con estas situaciones. Ahí lo que nos habla es de que Dios va a permitir ese retorno de los judíos a Israel. Pero también nos está haciendo una referencia allí en el versículo 9 y el 10 dice, yo los dispersé entre las naciones, pero aún allí se acordarán de mí y regresarán a su tierra en compañía de sus hijos. Los haré volver de Egipto y Asiria y los haré vivir en Galaad y en la región del monte Líbano, pero serán muchos cuando vuelvan y no habrá lugar para todos. Esta es una referencia a que uno, el pecado lleva a la dispersión.
Si uno está en una condición equivocada, eso lo distancia de Dios, ¿sí? Ellos fueron dispersados, pero solo volverán a Dios y Él es el que les traerá la restauración. Y aquí en estos dos versículos lo que está haciendo referencia es a la situación nuevamente de lo que pasó en el año 70 de esta generación. Después de Cristo, en el año 70, ¿qué pasó? Volvieron y destruyeron Jerusalén y su templo. Y desde ahí para acá no ha vuelto a haber templo. Desde el año 70 de la era cristiana para acá no ha vuelto a haber templo en Jerusalén. O sea, el pueblo de Israel está disperso. En el año 48 fue establecido como nación, pero en este momento está disperso. Todos no han vuelto, no se han reunido, no se han restaurado, inclusive ni se han restaurado espiritualmente. ¿Dónde se celebra el más grande reinado y festival de la comunidad que sufre de disforia de género, para no decir otra cosa? En Israel, ¿sí? Y es tremendo eso, ¿no? Ver un pueblo que debería estar con toda su fuerza espiritual poniendo sus ojos en el Señor, pero no. Aquí también hace alusión en estos versos, hace alusión a ese primer éxodo, cuando ellos estaban esclavos en Egipto y fueron liberados. Y Dios, eh, en esa simbología que maneja aquí, Egipto y Asiria son símbolo de esclavitud, de exilio. Y producto de eso fue que fueron esparcidos por muchos países. Pero también ahí hace referencia al Líbano. Y el Líbano es una referencia a esa tierra fértil, a esa tierra rica, a esa tierra que fluye leche y miel. El Líbano es parte del pueblo de Israel, de la nación de Israel. ¿Sí? En algún momento, yo no sé cómo va a ser el Señor va a permitir que todo ese territorio vuelva a las manos de Israel. Ahorita es un pedazo, ¿no? ¿Sí? Por el conflicto que hay, les pidieron la franja de Gaza, tenga la franja. ¿Sí? Les han pedido espacios, tenga estos espacios para hacer sus acuerdos con Egipto, con Asiria, pero sus peores enemigos, Egipto, Asiria, todos los que están alrededor, atacándolos, atacándolos, atacándolos. ¿Sí? Y cuando han estado con los árabes y les han dicho, vean, en esta zona ustedes pueden hacer su nación, ¿sí? Que sea una nación árabe, y no han querido. Y ellos han cedido, pero también han cometido muchos errores políticos, tristemente. Lo cierto es que solo Dios puede eliminar cualquier obstáculo. Los obstáculos geográficos, los obstáculos políticos, los obstáculos que se levanten alrededor de su pueblo, el único que puede hacerlo es Dios. Y cuando uno va al capítulo 11 de Zacarías, ahí en el versículo 1 que dice, Monte Líbano abre paso al fuego porque va a devorar sus cedros. Esta es una referencia a nuestro gran pastor, a ese gran pastor que ha sido rechazado o que va a ser rechazado en un futuro, desde lo que comparte Zacarías, a ese tiempo de apostasía, de rechazo en la primera venida del Señor. Pero también aquí está hablando del fuego, del juicio que consumirá a aquellos que son incrédulos. Si alguien no confía, no pone su confianza en el Señor pues hará justicia porque Él ha determinado que obrará de esa manera. Aquí en el versículo 2, del 2 al 4, nos habla del juicio de Dios sobre la tierra. Dice, ustedes los pinos lloren por esos enormes árboles,
Los grandes cedros han sido derribados, y ustedes, robles de Basán, lloren por esos grandes bosques que han dejado de existir. Los pastores lloran desesperados porque sus verdes pastos se quemaron. Los leones rugen furiosos porque los llanos del río Jordán ahora parecen un desierto. Y esta es una referencia a el juicio de Dios sobre la tierra. Un juicio que va a ser espiritual, pero también que va a ser físico. Y por eso, cuando habla ahí del Líbano, de Basán, de Jordán, está haciendo referencia a toda la tierra, una representación de toda la tierra. Estos tres lugares hacen representación allí de toda la tierra. Y cuando dice allí, aullido de los pastores, es el lamento porque esos lugares donde podían llevar a sus ovejitas para que pastaran, se habían consumido por el fuego, ¿sí? Ahí cuando habla del rugido de los cachorros es por la falta de hogar y de comida, porque no hay lugar para ellos estar ni para ellos alimentarse. En otras palabras, aquí nos está referenciando toda la miseria que se ha generado por el juicio de Dios. Todo esto tiene que ver con esas profecías sobre la destrucción de Israel hacia allá, hacia el año 70 después de Cristo. Y bueno, lo que nos sigue narrando ahí del versículo 4 al 6 es que Dios permite el juicio sobre sus hijos, tristemente, porque se han rebelado contra Él. Porque si sigue leyendo a usted allí, dice en el 4, el Dios Todopoderoso me dio este mensaje: ve y cuida a las ovejas que serán llevadas al matadero. Los que las compran las matan sin ninguna compasión. Los que las venden dicen, gracias a Dios, ya soy rico, y ni siquiera, perdón, sus propios pastores se compadecen de ellas. Yo haré lo mismo. No tendré compasión de los habitantes de este país. Dejaré que caigan bajo el poder de las naciones vecinas y del rey que los gobierna. Y aunque la tierra sea destruida por completo, yo no iré en su ayuda. Yo soy el Dios Todopoderoso y juro que así lo haré. Hace 8 días hablábamos de la reflexión otra vez, y era el preámbulo, ¿no? El preámbulo a esto, el preámbulo al hecho de que habían estado en la cautividad por desobedientes, por rebeldes, por ir en contra de los preceptos de Dios. Dios los vuelve y los rescata, los trae con amor y los restaura, les vuelve y les da su tierra y les pide que sigan allí, que actúen conforme a su voluntad, y vuelven y la embarran, ¿sí? Y ellos pensaban que no se iba a generar consecuencia. Miren, año 70 otra vez. Esto nos da enseñanzas a nosotros, ¿sí o no? Tiene que darnos enseñanzas. Dios siempre va a permitir el juicio sobre sus hijos, perdón, porque se rebelan contra Él. Y cuando uno se rebela contra Dios, cuando uno viola los principios morales y espirituales. Hay unos principios que son morales y hay unos principios que son espirituales. Cuando uno va en contra de esos principios, va a tener consecuencias. Cuando uno asume una actitud de desobediencia, cuando uno se aparta de manera reiterada de Dios, vive como montaña rusa, ¿no? A veces está allí casi que tocándole las barbas al Señor, y otras veces está allá en el piso, ¿no? ¿Sí? Y así, montaña rusa, ¿no? Y mantiene uno así. En esta semana, después de que hagamos la edición de estas reuniones, póngale cuidado al tema de ayer, el tema que dio Elizabeth ayer, ¿sí? Las características de un verdadero, de un genuino cristiano. Y haga la lista y luego chulee. ¿Está sí
esta no, esta sí, esta no. Y evalúe qué debemos ir corrigiendo en ese caminar de la vida cristiana. Pero si nosotros violamos los principios morales y espirituales, si asumimos una actitud de desobediencia, si nos apartamos reiteradamente de Dios, si rechazamos a Dios, eso fue lo que hizo el pueblo. Vino el Hijo de Dios, vino el Señor Jesucristo y fue rechazado. Y vino a rescatarnos de la muerte eterna. Y a pesar de eso, fue rechazado. ¿Y qué muestra eso? Que cuando uno no está espiritualmente conectado con Dios, nos pasa lo que le está pasando al pueblo de Israel en este mensaje que les está mandando Zacarías, que les está mostrando, que ellos eran gente de corto entendimiento, que la comprensión que ellos tenían de lo que los profetas les decían era muy limitada, que había ceguera espiritual. Tremendo, ¿no? Y eso nos advierte, bueno, ¿cómo vamos a seguir nosotros? Por la misma ruta, sabiendo que vamos por el camino equivocado, ¿sí? Que usted ya va llegando a Piendamó y dice, yo iba para Timbío y ya va llegando a Piendamó. Y usted dice, no, sigamos derecho, que allá llegamos. No, usted va en contravía, ¿sí o no? Y a muchos nos pasa así, ¿no? Vamos en dirección equivocada en nuestra vida y ciegos, faltos de entendimiento. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Necesitamos desarrollar una fe verdadera. Una fe que esté fundamentada sobre hechos probados y fundamentados firmemente. Y eso es la Biblia. Con años de antelación el Señor dijo, voy a destruir a mi pueblo, voy a hacerlos pasar por juicio, años 70, lo último, ¿cierto? Y pasó. Y hoy tenemos evidencia de que lo que Dios dice es verdad. Y si lo que Dios dice es verdad, entonces cuando usted lee, estudia, medita en la palabra de Dios, usted como hijo de Dios tiene que ser obediente a su palabra y buscarlo y seguirlo. No ser un mero espectador, ¿no? Porque uno a veces se conforma con eso, ¿no? Como cuando va al partido, ¿no? Y uno en el partido hace bulla, se emociona, ¿sí? Pero uno no se mete a la cancha, ¿sí? Uno no toca el balón y está diciéndole al jugador, ¿cierto? Péguele duro. Y uno ni siquiera sabe si el balón está blandito o está duro, ¿sí? El cristiano tiene que estar activo. Los hijos de Dios debemos estar activos, ¿sí? Recuerden el énfasis y la evidencia de un hijo de Dios, ¿sí? El hijo de Dios tiene que estar orando, ¿no? Esa es la característica y no se olviden de eso. Verdaderos hijos de Dios, que con sus rodillas están orando, ¿sí? Que con sus manos están ayudando, ¿sí? Que con sus pies están yendo. Y tenemos que estar yendo, tenemos que estar orando, tenemos que estar apoyando, ayudando. Gloria a Dios por los que sirven, ¿no? A mí me emociona ver estos jóvenes que se disponen a servir y están allí, los que colaboran en una que otra cosa. Gloria a Dios. Pero no nos podemos quedar ahí simplemente espectadores, participar, ¿sí? Participar. Que día hacíamos la evaluación cuando presentaba Magalita el trabajo que estamos haciendo. Todo lo que hacemos nosotros lo hacemos de manera intencional. Y entonces se nos abrió una puerta para darle alimentación a los niños y decíamos, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo hacemos y que sea un gancho para hacer ministerio? Entonces, no, hagámoslo en los espacios donde estamos trabajando. Ya tenemos 10 lugares, ¿sí? Nos faltan es manos para poder avanzar a más lugares, pero queremos consolidar esos 10 lugares.
Camposano, Timbío, Recuerdo Sur, Valle del Ortigal, San Gerardo, eh, Alto Cauca, Alto Piendamó, el Jardín. Miren, un testimonio hermoso en el Jardín, cuando fuimos allá a Alto Piendamó, en el mismo Piendamó también. Cuando fuimos allá a Alto Piendamó y decíamos, bueno, hay tantos niños que vienen de una zona que se llama el Jardín, vienen a la sede. Hay una sede que se ha construido, techo, se la ha encerrado con fiques, que llama eso, ¿sí? Y allí se hacen las reuniones, pero vienen de lejos y qué bueno atenderlos allá. Y el Señor les proveyó a Rosalba y a Ariel para comprar un lote. Y ellos compraron el lote, despejaron ese lote y ya tienen una ramada. Y allá ya están haciendo reuniones. Y ya se están atendiendo 71 niños y en otros espacios a las mamás de esos niños. ¿Sí? Entonces podemos extender el reino de Dios, claro. Y necesitamos hacerlo. ¿Saben por qué? Porque tarde que temprano lo que Dios ha dicho en su palabra se va a dar. Y mucha gente, por estar desenfocada, por estar distraída, por no estar enfocada, por estar ciega, por tener cerrado el entendimiento, no va a disfrutar de lo que Dios nos ha ofrecido, que es la vida eterna. Entonces allá está el desafío, que todos nosotros podamos ser miembros activos y que, como es el eslogan de este año, sirvamos con pasión, llamados a servir con pasión. ¿En dónde? Pues hay mucho que hacer. Sí, tenemos mucho que hacer. Que usted dice, no, es que yo solamente tengo el miércoles de tales horas a tales horas. Sirve, porque en ese espacio que usted tiene disponible le ponemos a hacer algo en algún lado. Es que usted dice, no, es que yo trabajo de lunes a domingo. En algún espacio usted tiene, ¿no? Porque hay gente que me dice eso, ¿no? No, es que yo mantengo más embolatado, pero luego charlando uno, uy, me vi una película de Netflix. Sí. Eso fue como 3 horas, pero entonces, tiene 3 horas para verse una película, qué bueno. Y voy a verme la segunda. Entonces sí tenemos tiempo, ¿no? El problema es que no queremos a veces. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y dejamos allí y le damos gracias al Señor por este momento? Padre, gracias. Gracias por darnos la oportunidad en esta hora